nos ha pasado que estudiamos con una fea y nada, de repente la fea nos hacía ojitos, tú sabes, y nosotros, no, sal para allá, fea, sal para allá, sal para allá. Y resulta que 15 años después que salimos del liceo, nos conseguimos a la fea. Dios mío, eh, la fea se puso buenísima, pero que va, ya no nos para. Eso pasa. Ahora, ¿por qué pasa eso? Yo estaba buscando información, o sea, que me digan cómo se llama eso, porque eso creo que nos ha pasado a todo el mundo. Y eso se llama, a eso le dicen glow up, un fenómeno tan inexplicable como el éxito de los horóscopos, la transformación física de ciertas personas que pasaron su juventud como los feos del salón y años después, ¡pum! Son modelos, influencers o simplemente personas tan bellas que uno no sabe si felicitarlas o demandarlas por daños emocionales. Pero todos tenemos uno de esos casos en nuestro pasado. Esa compañera que en el bachillerato tenía aparatos en los dientes, tenía acné, conmigo estudió uno que le decíamos pelo de flecha. Pobrecita esa muchacha, ¿vale? Dice pelo, pero ¿cómo se llama? Parecía como una estopa, una cosa de esa, horrible. Y era fea, fea. Y después que nos graduamos y todo, después como, no sé, 10 años después, o quizá menos, 5 o 6, me la conseguí y estaba y quise acercarme a saludarla y ni me miro. Yo dije, Dios mío. Entonces, tú que rechazaste a esa fea del salón, que te la conseguiste después y querías con ella y ella, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. O sea, lo que antes llamábamos florecer tarde, hoy se conoce como glow up. Es esa evolución que ocurre cuando la genética, la autoestima, una buena dermatóloga, y ahorita que hay todo para verse bien, yo creo que por más feo que uno sea, uno siempre puede verse mejor. Siempre. De la gente que anda por ahí zarrapastrosa es porque quiere. Porque eso no está en la... Eso solamente está en la mente. Puedes acomodarte. Corte de pelo, la limpieza de cutis, ¿verdad? Cuando se quiere se puede. No vengan con cuento. El reencuentro escolar, la venganza de los feos. El verdadero clímax de esta historia llega a la reunión de exalumnos. Ahí es donde se confirman lo que antes era invisible, ahora entra como Beyoncé y nombramos a Beyoncé porque era más o menos un caso similar. A Beyoncé nadie le para ver a la feíta del salón, la feíta. Y fíjate cómo se puso Beyoncé después, ¿no? Cuerpazo, y es linda, no se puede negar. Los que se burlaban de los feos, ahora la cosa se volteó, porque tú veías a los chamos y a las chamas que eran lindas en el salón, en bachillerato, y a los chamos que eran bonitos, tú los ves ahora por allí, barrigones, panzones, bueno, se han casado como 3 veces. Eh, nada, no, horribles, andan muy feos. Tú sabes, yo vi en estos días, bueno, en estos días no, hace un tiempito, vi a uno, ¿te acuerdas de los Fantasmas del Caribe? El grupo este de los 90, los Fantasmas del Caribe, que eran unos muchachos que se vestían, se disfrazaban de piratas y cantaban. Bueno, se decía que cantaban, otros decían que no cantaban, en fin. Pero ellos eran un grupito como de laboratorio, ¿no? Que agarraron unos muchachos bonitos y tal. Bueno,
yo llegué a ver uno de ellos, creo que el cantante, uno de los cantantes, que ya el tipo tiene, no sé, 50 años. Qué feo, pana. Feísimo, feísimo. Entonces, ese es el efecto del glow up invertido. La moraleja aquí no es superficial, no se trata solo de verse bien, sino de entender que crecer es también un proceso de descubrimiento, de autoconfianza, de estilo. Nadie nace sabiendo cómo usar un, un suéter, una prenda de vestir sin que vaya a parecer mecánico, ni cómo peinarse sin parecer qué sé yo, eh, algo horrible, ¿no? No puedo decir lo que está en el texto porque no quiero herir susceptibilidades. Pero bueno, la belleza tarda, pero llega. Y a veces se retrasa como el transporte público, pero llega. Y cuando llega, lo hace con ganas de decir, ¿te acuerdas cuando no me saludabas en la escuela? Pues toma, ahora soy modelo, eh, y tengo una academia de modelaje y soy bellísima y soy influencer y bueno. ¿Y tú? Bueno, así que si te sentiste el patito feo del salón alguna vez, no te desesperes, tal vez no eras fea, no eras feo, solo estabas en un modo beta allí, porque ese cisne que llevas por dentro está estirando las alas y si no florece físicamente, al menos que florezca tu sentido del humor, porque al final el verdadero glow up es cuando te das cuenta que ya no necesitas gustarle a todo el mundo, solo a ti mismo. Y, y- y por supuesto a ese ex que te rechazó. Sí, señores. Así que buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para todos. Ayer se nos quedó mucha tinta en el tintero sobre el tema que estábamos eh, tocando, que era el tema de los famosos que tenían sus cositas, sus manías, sus detalles, inclusive hasta con la higiene. De eso lo vamos a hablar también en el programa de hoy. Pero siguiendo en esta tónica de los famosos que eran feos, o de los feos que después se pusieron bonitos, tocamos el tema de los famosos. Y por ejemplo, el caso de Zac Efron, que de niño tenía una dentadura que parecía un castillo, era horrible el chamo. Y ahora Zac Efron es una escultura griega con abdominales y bueno. Está el caso de Chris Pratt, que pasó de ser un gordito simpático a ser ahorita un tipo con un cuerpazo, tú sabes, a chocolates en los abdominales, en fin. El caso de Adele. Adele, que tiene una voz prodigiosa, su talento innegable siempre y su transformación física, pues ella era gordita. Ella era como la gordita del salón. La gordita, esa gordita que siempre tiene dos lápices y te presta uno. La gordita buena estudiante, pero gordita, pues la gordita buena nota, la gordita que es amiga de todos, la gordita que lleva cartuchera, que siempre te presta el sacapunta, pero que solamente es bueno para eso, porque la gordita no llama mucho la atención. Bueno, ese era el caso de Adele. Adele se transformó y es bella y rebajó no sé cuántos kilos y se puso linda, linda, linda. Entonces ella hizo su glow up como tiene que ser, ¿no? Y sin duda que cuando una persona pasa por este proceso de ser feo antes y ser bonito después, sin duda que la autoestima le sube, sin duda. Se siente mejor, se ve al espejo y dice, "Ah". Y eso hay que aprovecharlo. Y aquí lo digo pues, por experiencia, porque llega un momento en la vida del hombre y de la mujer también, en que te ves al espejo y tú dices, algo está pasando.
algo está pasando, o algo pasó, y no es nada que llega así como de golpe. Yo creo que el ser humano no es que empieza a ponerse feo progresivamente, no. Un día te levantas y te ves horrible. Feo, feo. Te ves, empiezas a verte feo, viejo. Y uno empieza a entender, porque cuando uno era joven, uno veía a los viejos de esa época, cuando uno tenía 20 años, 25 años, la gente que tenía 40 y pico, ya 50, eh, ya tú veías cómo, escuchabas cómo hablaban, ¿no? Y hablaban así de cómo se sentían y de cómo se veían. Y yo decía, pero bueno, tan viejos, pero tampoco es para tanto, pero ya uno los entiende totalmente. Ya uno, porque uno está pasando por ese camino. Bueno, sigo yo aquí. Tom Felton en Harry Potter parecía el niño rata, ¿no? Eh, el catirito. Bueno, este chamo se puso ahora bien bonito. Está bonito. Emma Watson, de niña con cabello, parecía un lampazo, tenía un cabello ahí como de trapeador mojado. Ahora es ícono de la elegancia, Emma Watson. Está el caso de Jonah Hill, de comediante desaliñado a galán alternativo, según el año que lo vea, pero también mejoró mucho. Jennifer Garner, a lo mejor usted dirá, pero ¿quiénes son esos? No los conozco. Yo tampoco. Ahí no se preocupe. Estoy nombrando gente que hizo el glow up como tiene que ser, cambió. Ricky Martin. eh, Ricky Martin siempre fue bonito, creo yo, ¿no? Yo creo que Ricky Martin siempre fue bonito. Y ahora que está en sus 50 años, ya se le nota un poquito la madurez, pero sigue siendo un tipo atractivo. Buen mozo. Ricky Martin, dice aquí, era un adolescente flacucho cuando estaba en Menudo. Y hoy por hoy, bueno, hace unos 10 años atrás, Ricky Martin, ya todos sabemos cómo se puso. Cómo se puso en todo ámbito, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando Ricky Martin salió del closet, lo hizo a través de su página web. Hizo un comunicado y ahí se descubrió, o sea, bueno, él descubrió, todo el mundo sabía ya, menos las mujeres. Las mujeres no sabían. ¡Ay, qué sorpresa! Bueno, David Beckham era feíto, tenía los dientes salidos. El tipo llegó a convertirse en un ícono de la belleza masculina. Sin embargo, ya eso pasó. Yo te veo a David Beckham ahorita y se le nota ya que ya está en bajada ya. Cristiano Ronaldo, el tipo era feo. Acné, eh, brackets en los dientes, las cejas así unidas. En fin, ahorita, bueno, él se acomodó sus dientes y tal, y está en un buen momento. Yo creo que está en el mejor momento de su vida. Entonces, muchos no fueron feos, sino que simplemente no habían como desbloqueado su potencial estético todavía. Y a veces el estilo, la seguridad, una buena rutina de cuidados de la piel, eso hace más que una cirugía. Si tú estás en tu etapa de, de que estás allí saliendo de la feura o sea, como eres gusano y te vas a convertir pronto en mariposa, bueno, se entiende que debes aprovechar bien el momento, ¿no? De patito feo a cisne, con este fenómeno inexplicable llamado glow up. Hay una parte que dice aquí, el reencuentro escolar, la venganza de los feos.